Hola, el tema de hoy es lo prohibido y la curiosidad que eso genera, la curiosidad que nos genera cuando nos dicen que no debemos hacer una cosa y sin embargo lo hacemos porque queremos saber cuáles son las consecuencias de hacer exactamente eso prohibido. Desde que nacemos nos están diciendo no hagas eso, no pongas los dedos ahí, no muerdas eso, no vayas allá, no vengas acá, en fin, un montón de nos, básicamente de negativas, que simplemente nos causan curiosidad porque el ser humano de por sí es curioso. Entonces cuando nos dicen no hagas algo, lo tenemos que hacer, o al menos nos da mucha curiosidad hacerlo y ver cuáles son las consecuencias de esos actos. Por eso muchas veces nos dicen cuando somos pequeños, no colorees las paredes. Entonces colorees las paredes solamente para saber qué pasa cuando coloreas las paredes, por qué no se nos prohíbe hacerlo. Obviamente siempre descubrimos qué es lo que hay detrás, normalmente es un regaño o algo por el estilo, entonces aprendemos de eso, aprendemos a no hacerlo después. Pero muchas veces esas acciones que tienen un efecto negativo al final, aprendemos ahí y simplemente nunca las hacemos. Pero cuando somos algo mayores y sabemos que las consecuencias de pronto no son tan grandes o que podemos asumir las consecuencias de ciertas cosas que están prohibidas, entonces simplemente las hacemos una y otra vez y las disfrutamos, de pronto con mucha frecuencia, de pronto con poca frecuencia. Hay personas que no les gusta tomar riesgos, no les gusta atreverse a hacer cosas diferentes o cosas nuevas y pues, digamos que eso está bien para ellos porque cada persona tiene una manera diferente de disfrutar la vida o de llevarla al menos. Después hay otras personas que les gusta digamos los riesgos medios, entonces hacen algunas cosas como diferentes. Entonces por ejemplo esas personas que de vez en cuando con la pareja tienen noches sexys, entonces son noches donde se disfrazan o juegan a algo distinto y eso es súper atrevido, cuando en verdad no es que sea algo muy atrevido, pero para ellos lo es, entonces es algo que sale de su zona de confort, podríamos decir. Y ya después hay las personas que simplemente se atreven a todo y no les importa nada, básicamente. Muchas de esas personas no miden las consecuencias de las cosas, es algo que hay que decir. Muchas personas sí, es como, pongamos un ejemplo, la gente que toma mucho alcohol o la gente que consume drogas o la gente que fuma o en fin, muchas de esas personas saben las consecuencias de sus actos, lo tienen muy claro, pero sin embargo lo siguen haciendo y a veces lo siguen haciendo de manera desmedida, mucho más de lo que ellos saben que ellos mismos pueden resistir. Entonces esa es como, digamos, la curiosidad mala y ahí es cuando la prohibición de pronto tiene un poco de importancia, o no la prohibición, pero como tener en cuenta que las cosas tienen consecuencias, que las acciones tienen consecuencias, básicamente. Hay varios ejemplos por todos lados y de hecho hay consecuencias no tan graves para las cosas que digamos que están prohibidas y que hacemos de todas maneras. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad existen los fetiches, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, surgieron a los pies, a las medias, a todas las prendas de vestir, desde los boxers hasta las camisetas, hasta las corbatas, todo tiene un fetiche. Si lo buscan en internet, seguramente lo buscarán. Todas las partes del cuerpo, la misma cosa, y acciones del cuerpo, podríamos decir. Entonces no voy a entrar mucho en esos terrenos, pero creo que me entienden. De hecho, hay incluso fetiche de ver a otras personas, que se llama voyerismo, por ejemplo. Entonces hay de todo para todo el mundo. Esas, digamos, son algunas consecuencias de algunas cosas prohibidas. Nos dicen nunca el acto sexual es algo entre dos personas y nunca debe ser invadido por una tercera persona, pero cuando eres voyerista, cuando te gusta hacer tríos, orgías o cosas así, eso está exactamente en contra de eso que te acaban de decir, que es solo para dos personas y un momento íntimo. Se vuelve una cosa completamente distinta y es como el encanto de esa curiosidad, el encanto de eso prohibido que te acerca hacia eso. Entonces eso es digamos, es un ejemplo un poco al límite, pero puede existir. Entonces también existen los deportes, por ejemplo. Creo que los deportes son una de las prohibiciones más grandes y más atractivas que la gente ve. Obviamente no el fútbol o algo tan simple, o el golf, digamos, no es algo tan riesgoso, pero por ejemplo ciertas clases de ciclismo, la escalada, el remo, cosas como en río rápido y todo esto, parapente, paracaidismo, todas estas cosas tienen un factor de peligro, y ese es el peligro y la curiosidad de saber qué pasaría si el viento de pronto nos coge diferente, si somos capaces de manipular eso y de vencerlo, porque algo que le encanta al ser humano es vencer
a eso que se supone que está prohibido y a eso que se supone que es peligroso para nosotros. Por eso existe el consumo de drogas, porque la gente cree que es más fuerte que las drogas y que las está dominando y que no le pueden hacer nada, lo mismo con el alcohol, lo mismo con el cigarrillo, y cuando se dan cuenta, esas cosas ya los consumieron y fueron ellos los que tomaron posesión de la persona y no al revés. Entonces es bastante interesante todo lo que tiene que ver con la curiosidad humana, porque la curiosidad humana puede generar muchas cosas buenas. Hay grandes descubrimientos, grandes invenciones, inventos que fueron creados nada más porque alguien tuvo curiosidad de ver si algo funcionaba. Pero esa curiosidad también nos puede llevar por caminos bastante peligrosos que algunos no sabemos manejar. Hay personas que saben manejar las cosas, no en el caso de las drogas, el alcohol o el cigarrillo, porque estas cosas son simplemente más fuertes y eso que las creamos nosotros básicamente. Bueno, no, el tabaco no tanto, pero el resto de cosas sí. El caso es que hay algunas cosas, creo yo, que sí podemos ser capaces de manejar. Por ejemplo, lo que decía de los fetiches. Si una persona lo maneja bien y no de una manera que pueda llegar a ser obsesiva, porque ese es el otro problema con la curiosidad, es que se puede convertir en una obsesión y si ya estamos jodidos todos. Si solo es una curiosidad, está bien, porque una curiosidad es experimental, es algo que nos llena de alegría, algo que nos atrae bastante y eso está bien. La curiosidad en todos los ámbitos de la vida está bien. Meterse en un nuevo trabajo, hacer un nuevo hobby, hacer algo en el sexo que sea diferente, viajar a otros lugares, en fin, todas estas cosas son curiosidad y son buenas, pero cuando se convierte en una obsesión, cuando estamos obsesionados con acostarnos con gente o por el cigarrillo o por no estar en el lugar donde deberíamos estar, ahí es cuando hay problemas y esa es la gran diferencia con la curiosidad que es buena, digamos. Entonces yo diría que lo prohibido como tal no es lo que es malo. Lo malo es cuando las curiosidades se vuelven obsesiones y cuando no las sabemos controlar y cuando no asumimos que no podemos controlar las cosas, cuando no nos damos cuenta que somos solo seres humanos y simplemente hay muchos de nosotros, la gran mayoría, que no son lo suficientemente fuertes para manejar ciertas cosas, que no saben manejar ciertas cosas, que no saben manejar la curiosidad, porque la curiosidad es investigar. La curiosidad no es solo meterse a las cosas de cabeza sin pensarlo, sino buscar, investigar, hablar sobre eso con otras personas que les interesa el tema y adentrarse un poco y decir, ok, voy a hacer esto de esta manera para que no signifique un peligro para mí y voy metiendo un poquito el pie, un poquito el tobillo, un poquito la pierna y después si no me gusta la retiro toda y si no meto el cuerpo entero. Creo que esa es la curiosidad correcta que se debería aplicar y espero que si tienen curiosidad por algo lo hagan así, despacio, con conciencia y con ganas, pero también con serenidad, podríamos decir. Muchas gracias por ver este video, estuvo un poco por todas las partes, pero en fin, por favor den me gusta o no me gusta si les gustó, si no les gustó o les gustó o lo que sea. Por favor compartan este video en redes sociales, dejen un comentario abajo sobre cualquier cosa que tenga que ver sobre la curiosidad, lo prohibido, las obsesiones, en fin, y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.